Jóvenes alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Siglo XXI. Continuamos con nuestros temas de farmacología. Las últimas semanas hemos estado hablando sobre toxicología. Hoy iniciamos con un tema completamente relacionado, en este caso la farmacodependencia, patología que cada vez más vemos que se presenta en forma más frecuente en nuestros jóvenes, y no nada más nuestros jóvenes. Sí, vemos que inicia desde la adolescencia y en algunos incluso dentro de la niñez. Cada vez en nuestro medio social en México se están utilizando mayor número de drogas. Las encontramos con mayor frecuencia en las escuelas, en el medio ambiente de la colonia, ¿verdad?, de las unidades habitacionales, el uso de diferentes drogas. Entonces vamos a iniciar nuestro tema de farmacodependencia. Nuestros objetivos: distinguir y analizar los diferentes conceptos de la farmacodependencia, ¿sí? Reconocer la neurobiología de algunas drogas con propiedades adictivas, identificar los signos y síntomas del síndrome de abstinencia, así como el manejo médico del mismo, como objetivos principales. Entonces, jóvenes, iniciamos. Vamos a dividirlo en diferentes sesiones para abarcar un mayor número de fármacos o de sustancias en las que se produce esta patología, al consumo de estas sustancias. Vamos a hablar sobre la terminología, vamos a aclarar algunos términos exactamente o específicamente a qué se refieren. Vamos a hablar en forma muy ligera, pero hablar un poquito de la fisiopatología de la farmacodependencia, y vamos a hablar sobre una serie de fármacos, principalmente depresores del sistema nervioso central en este inicio, hipnóticos sedantes, barbitúricos, benzodiazepinas y etanol, si nos da tiempo, si no lo dejamos para una segunda sesión. Vamos a entrar entonces con los términos que los utilizamos a veces como sinónimo, pero tienen en sí una aplicación más específica. Hablamos de dependencia, de dos tipos de dependencia: dependencia psicológica y dependencia física. La dependencia psicológica es en sí lo que se le ha dado el nombre actual de adicción. Cuando hablamos de adicción, estamos diciendo que la persona tiene una dependencia psicológica. Este es que va a buscar el fármaco, ¿sí? Va a sentir la necesidad de consumir ese fármaco en determinados momentos. Hablamos de una conducta compulsiva para usar un fármaco. Lo busca, trata de conseguirlo incluso por cualquier medio, incluso llegando a asaltar, a matar a alguien por obtener dinero para poder conseguir ese fármaco, ¿sí? Entonces, donde el individuo emplea el fármaco para satisfacción personal. Y tenemos el otro tipo de dependencia, en lo que en sí se conoce como dependencia, ¿sí? La dependencia psicológica se le ha dado ese nombre de adicción. Y cuando hablamos de dependencia, hablamos de la dependencia física principalmente. ¿Qué caracteriza a esta dependencia física? La presencia de signos y síntomas, ¿sí?, que se van a presentar cuando este fármaco se retira en forma súbita, en forma abrupta. Esto es, cuando se deja de consumir este fármaco, esta sustancia adictiva o esta sustancia a la que la persona se hizo dependiente, ¿sí?, y que ha estado utilizando durante semanas, meses, y en forma abrupta se suspende. Este individuo va a presentar una serie de, un conjunto de signos y síntomas, ¿sí?, que, como dice ahí, con frecuencia opuestos a aquellos causados por un fármaco. Esto es, si mi fármaco lo utilizo originalmente para dormir, para sedar, para tranquilizarme, lo estoy utilizando en contra de la adicción, pero ya siento la necesidad de buscarlo, ya tengo la adicción y ya lo he consumido durante un tiempo prolongado. Puede pasar que al suspender este fármaco venga esta reacción de abstinencia, síndrome de abstinencia, y voy a tener ansiedad, voy a tener la necesidad de buscar el fármaco y otra serie de signos y síntomas que vamos a revisar con cada uno de estos grupos farmacológicos. Abuso de drogas, otro término.
nos dice que es el empleo de una droga ilícita o el consumo excesivo o no médico de un fármaco lícito. Un fármaco que el médico está recetando, ¿sí? Es una indicación médica, pero con una posología, con una dosis, con un tipo con tiempo de administración, y el paciente empieza a tomarlo por su cuenta, modificando esta dosis por esta adicción que se va presentando a este fármaco o esta sustancia. Entonces, repetimos, cuando hablamos de dependencia nos estamos refiriendo a la dependencia física. Cuando hablamos de adicción nos referimos a la dependencia psicológica. Aquí tenemos otro término ya conocido por todos nosotros, la tolerancia. ¿Sí? ¿A qué se refiere la tolerancia? Que con el tiempo, ¿sí?, vamos a necesitar aumentar la dosis del fármaco para obtener la misma respuesta. Esto es una reducción en la reacción a la droga después de administración reiterada. Entonces, ¿qué necesitamos para tener la misma respuesta al fármaco? Aumentar la dosis. Y eso es la tolerancia. Y cada vez se va aumentando la dosis más, con el riesgo precisamente de tener mayores efectos adversos. Incluso llegar a una sobredosis o una intoxicación aguda que nos puede llevar a la muerte. Entonces, la repetición de la misma dosis de un medicamento va produciendo un efecto menor con el tiempo y que necesitamos aumentar la dosis para obtener la misma respuesta. Síndrome de abstinencia, signos y síntomas que ocurren al suspender un fármaco en un paciente con dependencia física. Síndrome de abstinencia es lo que caracteriza a la dependencia física. Hablando de tolerancia, la tolerancia puede ser de dos tipos, una farmacocinética y el otra farmacodinámica. Tolerancia farmacocinética, tolerancia farmacodinámica. ¿A qué se refiere la tolerancia farmacocinética? ¿Sí? Está en relación con una disminución en la concentración del fármaco, estos en los niveles plasmáticos, o en una duración más breve de su acción. ¿Sí? Esto es, recuerden ustedes lo que hemos visto en farmacocinética, esa inducción enzimática, en que cuando estás utilizando un fármaco por un tiempo prolongado, se empiezan a producir mayor cantidad de enzimas que metabolizan a este fármaco y por consiguiente más rápidamente va a disminuir su concentración o no vas a alcanzar las concentraciones iniciales. Y entonces necesitamos aumentar la dosis del fármaco. Y eso nos ocurre con varios fármacos que estamos indicando, ¿verdad?, por una indicación médica. ¿Sí? Los mismos opioides, esos analgésicos potentes que ya hemos hablado mucho de ellos, ¿sí?, con el tiempo, ¿sí?, vamos a necesitar aumentar la dosis al paciente que tiene dolor y que ha respondido a una dosis de estos opioides. Tenemos que aumentar porque viene esta tolerancia farmacocinética o la tolerancia farmacodinámica, ¿sí?, que se refiere ya a la acción del fármaco en el organismo, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces, con el tiempo también se va a modificar la respuesta y la función de los receptores, los diferentes receptores, y en este caso el receptor específico a este fármaco. ¿Sí? Y entonces podemos tener que haya aumento o disminución de los receptores con el uso crónico de este fármaco. Y esto nos puede llevar a la presencia de tolerancia. Necesitamos aumentar la dosis. Entonces, cuando hablamos de estos cambios en los receptores, hablamos de tolerancia farmacodinámica. ¿Qué es lo que produce la adicción y abuso de drogas? Muchos factores, muchos factores. A veces identificamos uno o dos en algún individuo y pensamos que eso es la causa de su adicción. Sin embargo, pueden ser factores múltiples. Muchas veces no identificamos realmente cuál es la causa por lo que tal individuo se hizo adicto. Entonces nos dice variables simultáneas, múltiples, ¿sí?, que influyen en la probabilidad de que un individuo que comienza a usar una droga o fármaco pierda el control y se haga adicto a ellas. No todas las personas, ¿sí?, que toman una droga, que ingieren una droga, se van a volver adictos. Tenemos el ejemplo del alcohol. Hay personas que tienen años tomando alcohol, pero nada más,
en situaciones de reuniones familiares, y toman 1 o 2 copas, dicen, ya me siento a gusto, ¿sí? Y no vuelven a tomar. A lo mejor toman una vez que salen a comer fuera, que les ofrecen una cerveza, clericot, etcétera, clericot, ¿sí? Y entonces, nada más en la comida, no dependen del alcohol. Pueden pasar semanas, meses y no vuelven a tomar una copa, ¿sí? Una bebida alcohólica. Toman alcohol, sin embargo, no se hacen adictos. Entonces, ¿cómo podemos clasificar estos factores, estas variables para la producción o que intervienen en la presencia de farmacodependencia? Características de la gente, del huésped y del ambiente, nuestra famosa triada que ya han visto ustedes en otras materias. El agente, obviamente, en este caso, sí, es la droga o el fármaco que se está utilizando, la sustancia tóxica. ¿Sí? Características de las drogas. Primero tenemos muchos tipos de drogas, ¿sí? Muchos tipos de formas de administración. ¿Qué características entonces van a favorecer la presencia o la producción de adicción, tomando en cuenta la gente, desde luego de la biodisponibilidad? ¿Sí? Yo tengo este fármaco a la mano, lo puedo encontrar fácilmente, ¿sí? No es tan costoso, mi situación económica favorece que pueda comprar este fármaco, ¿sí? La presencia de pureza y potencia del fármaco, actualmente muchos fármacos o muchas sustancias que se ingieren como la adicción, ¿sí? Son sustancias contaminadas para hacerlas más baratas, ¿sí? Pero si el fármaco es original, tiene una pureza, ¿verdad? Cierta pureza, entonces obviamente que va a ser más potente. Un problema que tenemos con estos fármacos que son adulterados es que muchas veces también hay combinación de diferentes sustancias que van a producir farmacodependencia y intoxicaciones. ¿Qué otras características vamos a tener? El modo de administración, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos diferentes vías de administración: oral, ¿verdad? Parenteral, inhalada, nada más intranasal, como la cocaína, nada más ahí es donde se va a absorber a través de la mucosa nasal. O vamos a inhalarla como el tabaco, como la nicotina, ¿sí? O como la marihuana, por ejemplo, ¿sí? Parenteral como la heroína, ¿sí? Como el fentanilo. La morfina tiene presentaciones, ya lo hemos visto, tanto oral como parenteral. Bueno, también de eso va a depender la facilidad de administración del fármaco, el costo de acuerdo a la presentación. Por parte del huésped, ¿qué características vamos a tener? Pues se mencionan desde factores hereditarios, ¿verdad? Una tolerancia innata, presencia, ¿sí? Ausencia de diferentes enzimas que participan en el metabolismo del fármaco y que van a hacer que sea variable otra vez, su farmacocinética, ¿sí? Que van a favorecer la rapidez para que ocurra la tolerancia, ¿sí? Y la probabilidad, dice, de identificar la intoxicación como placer. La persona se siente a gusto cuando está intoxicada, se siente tranquilo, ¿sí? Y entonces va a buscar ese placer nuevamente. Metabolismo de la droga, ¿sí? Síntomas psiquiátricos previos que favorecen el consumo de la droga, experiencias anteriores y expectativas, ¿sí? Siento que yo mejoro, me tranquilizo con esta droga. Necesito la droga para tener una relación social, ¿sí? Para poderme relacionar socialmente. Yo sé que si tomo la droga me voy a sentir a gusto en una fiesta, en una reunión, pero eso se empieza a hacer cada vez más necesario, más frecuente. Dice, proclividad al comportamiento peligroso. Esa persona que le gusta jugar con el peligro, ¿sí? Que le gusta tener adrenalina circulando de más. Y entonces, buscar la droga, utilizar la droga, es un reto para mí, ¿sí? Un reto para mí también utilizar drogas. Puedo presumir ante los compañeros, ¿verdad?, que utilizo drogas, que no me pasa nada, eso decimos. Importante, el entorno social, ¿sí?
Influencia de los compañeros, modelos de poder de papel social. Bueno, no nada más a nivel de compañeros, ¿sí? Desde el hogar, ¿sí? Si el padre, si la madre, si los hermanos mayores toman, se alcoholizan, pues el joven lo puede ver como algo normal. Incluso en las reuniones familiares, todos están consumiendo alcohol, o están fumando, obviamente que se me hace algo natural. Poco a poco incluso los mismos familiares empiezan a invitar al más joven a participar, ¿verdad? Tómate una copa, nada más una copa, no vas a tomar más, ¿verdad? ¿Sí? Al rato toma dos, no se emborracha, pues entonces lo empiezas a ver como algo normal. Obviamente a nivel de compañerismo, en las escuelas, integrarse a un grupo, sea en la escuela, un grupo social, en donde el grupo precisamente ¿sí? consume algún tipo de droga. Y vamos desde el tabaco, la nicotina, ¿verdad? ¿Sí? Todos, cuando nos reunimos fuera de la escuela, varios de mis compañeros empiezan a fumar, obviamente me ofrecen el cigarrillo, ¿sí? Y entonces hasta se ve mal si lo rechazo, ¿no? Como que todavía no me estoy considerando un joven, un adulto. Y entonces empiezo a participar en ese juego y poco a poco me voy haciendo adicto a esa, en este caso a la nicotina o al alcohol, decíamos, ¿sí? Oportunidades educativas. En forma muy general, se ve que es mayor el consumo de drogas entre la escala social sea menor, más baja. Sin embargo, obviamente, ¿sí? También las escalas altas y las escalas altas van a consumir otro tipo de drogas más caras, más inaccesibles para unas personas que tengan un nivel socioeconómico más bajo. Va a haber variaciones en el consumo de drogas, ¿no? Vamos entonces un poquito a la fisiopatología, ¿sí? ¿Qué es lo que nos dicen sobre la adicción? ¿Sí? ¿Dónde se produce en el organismo? ¿Dónde actúan las drogas? Bueno, los estudios nos llevan principalmente a esta teoría, ¿verdad? La teoría de la dopamina, la intervención de dopamina. La mayoría de los fármacos van a producir o van a actuar en neuronas productoras de dopamina, ¿sí? Y entonces nos dicen aquí, objetivos moleculares y celulares de los fármacos de abuso es el sistema mesolímbico. ¿Sí? Es el principal sitio de acción de estos fármacos que producen adicción, ¿sí? ¿Dónde se origina el sistema mesolímbico? En un área conocida como el área tegmentaria ventral, ¿sí? Es una estructura, ahorita vamos a ver una imagen, ¿sí? Que se encuentra en el tallo cerebral, ¿sí? Y va a tener manifestaciones o prolongaciones, ¿sí? A núcleo auditivo, la amígdala, hipocampo y la corteza prefrontal. Y entonces todas estas áreas, todos estos núcleos van a participar en esta respuesta adictiva, ¿sí? Entonces nos dicen aquí, casi todas las neuronas de proyección del área tegmentaria ventral son neuronas productoras de dopamina. Entonces, estos fármacos o estas sustancias que producen farmacodependencia actúan en este sistema mesolímbico, en esta área tegmentaria ventral y sus proyecciones, ¿sí? Y son neuronas que producen dopamina. Aquí lo tenemos precisamente, en mi flecha, esta es esta área tegmentaria ventral con proyecciones hacia la corteza prefrontal. Aquí está el hipocampo, ¿sí? Y entonces, sustancia negra, ¿sí? Se me mueve mi flechita, cuerpo estriado, ¿verdad? Núcleo accumbens, ¿sí? Ahí va a ser nuestro sistema mesolímbico, nuestro área segmentaria ventral, que ya dijimos son productoras de estas neuronas de dopamina, y es donde van a actuar estos fármacos que producen farmacodependencia, ¿sí? Entonces nos dice que esta aplicación de estos fármacos de abuso van a causar, a producir liberación de dopamina por las neuronas del área tegmentaria ventral. Entonces, también nos dicen, como regla general, todos los fármacos de adicción activan el sistema mesolímbico de dopamina. Ahí es donde van a actuar.
¿Cuáles son las principales drogas adictivas? Podemos clasificarlas de diferentes formas, ¿verdad? Grupos ya conocidos por todos los siglos. Los otros son sustancias que hemos hablado la gran mayoría durante el transcurso de nuestros temas de farmacología. El alcohol, ¿sí? Alcohol, nicotina, cafeína son las más utilizadas, ¿sí? Entonces, estas tres recuerden que son drogas legales, ¿sí? Se venden hasta en las tiendas, ¿verdad? Tenemos las tiendas abarrotes donde se venden alcohol, cerveza, obviamente el cigarro y el café, en cualquier lado, ¿no? Entonces, son de consumo legal, ¿sí? Con ciertas restricciones, sí, ¿verdad? Que los niños de determinada edad no la pueden comprar, sin embargo, en nuestro país lo vemos, ¿verdad? En las tiendas formales, en los supermercados, no se le vende al niño, pero fuera de ahí, en las tiendas de la colonia, ¿verdad? ¿Sí? Se le vende al niño, el niño puede ir a comprar la cerveza, puede ir a comprar el cigarrillo y se le vende. Y no es legal que se le venda, ¿verdad? Bueno, otras sustancias son fármacos que nosotros indicamos, ¿verdad? ¿Sí? Y se necesita la receta médica, obviamente. Y en algunos casos, una eh, receta para fármacos controlados. Entonces tenemos las benzodiazepinas, los barbitúricos, que prácticamente se han dejado de utilizar, que fueron sustituidos por las benzodiazepinas, y actualmente hay nuevos fármacos también que van sustituyendo la acción de los barbitúricos precisamente por ser unos fármacos con gran poder de adicción y con muy tóxicos, ¿no? Fácilmente se alcanzan dosis que pueden producir una sobredosis y producir incluso la muerte. Y nuestros opioides, ¿verdad? Los fármacos más potentes que tenemos para el manejo del dolor. Tenemos como droga así específica, ¿sí? No legal, ¿verdad? La cocaína, ¿sí? Muy utilizada ya también actualmente en nuestro país. Antes no se utilizaba por el costo, pero repito, entre otras cosas, se adultera, no es tan pura y entonces se baja el precio y se empieza a utilizar por otros grupos, ¿verdad? Socioeconómicos que anteriormente no tenían ese alcance, ¿verdad? Para comprar la cocaína. Anfetaminas, fármacos que también cada vez se utilizan menos, pero las seguimos indicando, existen en el mercado, existen en las farmacias. La marihuana, que ya hemos visto mucho los debates que se han dado últimamente y actualmente la legalización de la marihuana, pero que también se utiliza como fármaco, tiene indicaciones médicas. Agentes psicodélicos como es el LSD, como son los hongos, entre otros. ¿Sí? Los inhalantes, los solventes que nosotros vemos ahí en la calle, en las esquinas, como el joven o el adulto anda inhalando, ¿verdad? Anda con su pañuelo, con su algodón, con su estopa, ¿verdad? Impregnada de algún solvente, ¿sí? Y anda respirándolo, un bote, ¿verdad? Anda inhalando. Podemos clasificarles de diferentes formas, ¿no? De acuerdo a su acción en el sistema nervioso central, tenemos sedantes hipnóticos e hipnóticos, ¿verdad? Ahí tenemos el alcohol. El alcohol es un sedante. Al principio desinhibe el alcohol, ¿sí? Y esto hace que se confunda, ¿verdad? Y desinhibe a la persona, y esta persona que es tímida puede entonces estar en una reunión y estar contando chistes que no se atrevía a contar, ¿verdad? A cantar, a bailar, etcétera. Acercarse a alguna persona del sexo opuesto que antes le daba miedo, ¿verdad? Entonces, desinhibe, pero conforme va aumentando la dosis, la ingesta, va a haber una, ¿sí? Depresión del sistema nervioso, y ya lo sabemos, ¿verdad? La persona que se quedó dormida, ¿sí? Barbitúricos, ¿sí? Hipnóticos, ¿sí? Que, repito, han sido sustituidos por nuevos fármacos, principalmente por su gran efecto de adicción. Las benzodiazepinas, ¿sí? Fármacos ansiolíticos e hipnóticos sedantes también, ¿sí? Tenemos los opioides, ¿verdad? Los analgésicos, ¿sí? Potentes, que también cada vez más se utilizan en México. Anteriormente en México se le tenía mucho respeto a los opioides por los médicos, prácticamente los utilizaba nada más el anestesiólogo, y actualmente se ha difundido más su uso. ¿Sí? Tenemos unos que tienen propiedades adictivas menores, ¿verdad? Y entonces se utilizan ya más libremente, que incluso se venden sin receta.
Ahora, el otro grupo contrario a los sedantes hipnóticos tenemos los estimulantes, ¿verdad? Estimulantes del sistema nervioso central. Y los conocidos, así que todos los hemos utilizado, pues es la cafeína y la nicotina. ¿Sí? Tenemos las anfetaminas, que cada vez se utilizan menos, pero se utilizaron mucho, por ejemplo, incluso para bajar de peso, ¿sí? Que se utilizan para no dormir, ¿sí? Que en forma ilegal lo utilizan los personas traileros, por ejemplo, que viajan durante horas, que tienen que salir del norte para llegar al sur de la República, casi de un jalón, ¿verdad? Parándose lo menos posible, ¿sí? Para llegar a su destino y ahí cargar otra vez e irse a otro lugar, a entregar mercancía, y que entonces utilizan estas drogas para no dormir, ¿no? Y que se venden en paraderos de trailers. La cocaína, ¿verdad? Droga ya muchos años de utilizarse y que, repito, en nuestro país también poco a poco se está utilizando cada vez más. ¿Sí? Otras drogas utilizadas desde hace mucho tiempo, los alucinógenos, ¿verdad? Los hongos, el LSD, que se utilizó ahí casi a mediados finales del siglo pasado como una droga casi de moda. ¿Sí? Psilocibina dice, bueno, es el producto activo que se presenta precisamente, que se tiene en los hongos, ¿sí? Alucinógenos. Tenemos, repito, la marihuana, ¿sí? Cada vez se utiliza más, ya se legaliza, ¿sí? Y tiene indicaciones médicas también, sin embargo, bueno, su principal uso no es el médico, ¿verdad? Sí, es lo que se le ha dado ahora el nombre de uso recreativo, ¿ok? Y los inhalantes que ya mencionamos. Ahí tenemos entonces diferentes grupos, ¿sí? De drogas, ¿sí? Psicodélicas también conocidas, ¿verdad? Que van a alterar la conducta, ¿sí? Que van a alterar la conducta del individuo. Tienen esa capacidad, no las, ¿sí? Sedantes hipnóticos. Vamos a empezar entonces con este grupo, el primer grupo, sedantes hipnóticos. Dijimos que tenemos a los barbitúricos, a las benzodiazepinas y obviamente al alcohol, ¿sí? Barbitúricos, ¿sí? Hipnóticos, sedantes, utilizados durante muchos años del siglo pasado, finales del siglo pasado, y actualmente, desde el siglo pasado, empezaron a sustituirse por las benzodiazepinas. Actualmente, como sedantes hipnóticos, tenemos fenobarbital y tiopental, de barbitúricos de uso. Fenobarbital tiene indicaciones también, su indicación es utilizado como anticonvulsivante, ya sea en forma oral o en forma parenteral, ¿sí? Sin embargo, actualmente tenemos muchos anticonvulsivantes nuevos que también lo han ido desplazando. Tiopental es un anestésico, es un barbitúrico parenteral, utilizado por anestesia para inducción de la anestesia, utilizado también como un anticonvulsivante para una crisis aguda, ¿verdad? Una crisis convulsiva, ¿sí? Un estado convulsivo, y también para, en ese famoso coma barbitúrico que ustedes han oído, coma barbitúrico en un paciente que tiene edema cerebral, que tuvo un traumatismo cerebral, por ejemplo, y que estos barbitúricos disminuyen el metabolismo cerebral, disminuyen el consumo de oxígeno, entonces disminuimos o ponemos a ese cerebro a descansar, entre comillas, ¿sí? A tener menor actividad, ¿sí? Tenemos las benzodiazepinas, muchos tipos, ¿sí? Recuerden que una clasificación sencilla es de acuerdo a su duración de acción, de corta duración, de intermedia duración y de acción prolongada, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, de corta duración, almidazolam, ¿verdad? De larga duración, o acción prolongada, al diazepam. Sí, prototipo el diazepam. Drogas utilizadas como ansiolíticas, como hipnóticas, anticonvulsivantes también, en forma parenteral los tenemos de uso hospitalario, principalmente en nuestro medio se utiliza el diazepam y el midazolam como anticonvulsivante. Bueno, pero eso es una forma aguda en un cuadro agudo, ¿verdad? Paciente que tiene una crisis convulsiva. Sin embargo, como sedantes, como hipnóticos, se hace una utilización en forma crónica con indicaciones, ¿verdad?, de que se retiren lo más rápido posible, ¿sí? Siempre y que se pueda. Y tenemos al etanol, ¿verdad?,
que es de lícito, bueno, de uso lícito, lo podemos comprar todos, no hay ninguna restricción, no te dicen, no puedes comprar más que un envase con 200 mililitros, una botella, no, tú puedes llegar y comprar 10 cajas de cerveza y nadie te va a decir para qué las quiere, cuánto se va a tomar, etcétera, ¿no? Dos botellas de vodka, una de tequila, etcétera, no hay restricción. ¿Qué característica tienen entonces estos grupos que estamos viendo? Todos son depresores del sistema nervioso central, ¿sí? Por eso son sedantes, ¿sí? E hipnóticos, producen sueño, ¿ok? Entonces reducen las inhibiciones, que decíamos, que hay persona tímida, que hay persona que le daba miedo a hacer algo, ¿sí? Que no se sentía a gusto en una reunión, toma esta sustancia y entonces se libera, ¿sí? Y se empieza a contar chistes, a bailar, a cantar, lo que normalmente no hacía en una persona retraída, ¿sí? Entonces dice, suprimen la ansiedad. Dijimos que principalmente las benzodiazepinas son ansiolíticos y producen relajación en la persona, ¿sí? Cuidado, ¿sí? El uso combinado de estos sedantes van a aumentar la respuesta, van a aumentar la depresión del sistema nervioso central y muchas de las muertes que se producen con la sobredosis de estos fármacos es precisamente por hacer una combinación de dos o más fármacos con esta misma acción, sedante, hipnótico, depresores del sistema nervioso central. Y entonces, ejemplo, antihistamínicos. Ya se los he dicho varias veces, antihistamínicos de primera generación que se encuentran frecuentemente en las pastillas, en los medicamentos antigripales. Y que ustedes oyen como alguna persona dice, yo no tomo antigripales porque me tumban, me tiran, ¿verdad? Me duermen. ¿Sí? Son sedantes, primera generación principalmente, ¿no? Entonces, combinar esto con alcohol, con benzodiazepinas, ¿sí? Va a llevar a que se potencialice esta respuesta, ¿sí? Otros fármacos con estas características, opioides, antipsicóticos, por ejemplo, ¿sí? La sobredosis entonces de estas sustancias, ¿sí? Van a producir una depresión del sistema nervioso central, entre ellos entonces depresión del centro respiratorio y del centro cardiovascular. Ustedes recuerden que se encuentran en el tallo cerebral, ¿sí? En el bulbo raquídeo. Ahí se van a encontrar. Hay depresión y entonces eso es lo que va a producir la muerte por intoxicación. Una depresión del sistema nervioso central, ¿sí? Una depresión respiratoria, una depresión cardiovascular. Eso va a llevar la muerte por sobredosis con estas sustancias. ¿Cuál va a ser el manejo entonces ante un cuadro de intoxicación por benzodiazepinas? Ya lo vimos en los temas pasados, actuar inmediatamente con nuestro ABC, ¿verdad? Hacer una valoración de nuestro sistema respiratorio, nuestra vía aérea, nuestro sistema circulatorio, ¿sí? Tener libre la vía aérea y dar un apoyo respiratorio y un apoyo cardiovascular, ¿sí? Una ventilación, administración de oxígeno, a lo mejor ventilación manual durante un tiempo o incluso intubar a mi paciente y conectarlo a un ventilador mecánico, apoyo cardiovascular, ¿sí? Para mejorar el estado circulatorio, ¿sí? Soluciones, ¿sí? Y fármacos que mejoren la presión sanguínea, por ejemplo. Antídoto para las benzodiazepinas, ya también creo que lo hemos mencionado muchas veces, específico el flumazenil. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es el flumazenil? Es un derivado también de las benzodiazepinas, pero en lugar de ser un agonista del receptor GABA, del receptor del ácido gamma aminobutírico, es un antagonista. Entonces va a bloquear la acción del ácido gamma aminobutírico, ¿sí? Que recuerden que es un inhibidor, un neurotransmisor con acción inhibitoria en el sistema nervioso central, ¿sí? La administración del flumazenil es por vía parenteral, ¿sí? Dice 0.2 a 0.3 a 1 miligramo en un lapso de 5 minutos. ¿Sí? Y vas a esperar la respuesta de este cuadro de intoxicación. El paciente va a empezar a ventilar mejor, a respirar mejor y a despertar, a estar más consciente, ¿sí? Entonces te dice que está actuando y que realmente es una intoxicación por benzodiazepinas. Recordar una cosa, ¿sí? Las benzodiazepinas van a tener una duración de acción mucho menor que el flumazenil. Entonces debemos de vigilar a nuestro paciente, debemos de interrogar bien a los familiares, a las personas que están, o al mismo paciente, ya que está consciente de
qué tipo de benzodiazepina y cuánto tiempo hace que las ingirió, ¿no? Porque probablemente vamos a necesitar volver a administrar otra dosis de flumazenil, ¿sí? Porque si no, las benzodiazepinas que siguen circulando van, y el flumazenil ya dejó de actuar, van a volver a producir esta depresión, ¿ok? Cuidado, porque en el paciente que es adicto, que es lo que estamos viendo, que tiene mucho tiempo tomando las benzodiazepinas, ¿sí? El suprimirlas, ¿sí? En forma brusca por medio del flumazenil va a producir lo que ya mencionamos, un síndrome de abstinencia, que incluso se pueden presentar convulsiones en este paciente. Va a haber ahora una sobreestimulación, vamos a decirlo así, del sistema nervioso central, ¿sí? Dice, todos estos fármacos producen dependencia psicológica, adicción, y producen dependencia como tal, que es la dependencia física que dijimos, y son capaces de producir un síndrome de abstinencia. ¿Sí? ¿Qué dijimos que es el síndrome de abstinencia? Signos y síntomas, ¿sí? ¿Sí? Que se van a presentar al suprimir en forma brusca este fármaco, ¿sí? Con las sustancias que tienen una vida corta se va a presentar más rápidamente, ¿no? Y más intensamente. Entre ellos tenemos, por ejemplo, al etanol como específico, ¿no? ¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas del síndrome de abstinencia? ¿Sí? Con estos fármacos sedantes hipnóticos, la ansiedad, ¿verdad? Recuerden que son ansiolíticos, ¿sí? Bueno, en este caso lo contrario, van a poner ansiedad, puede haber temblor, náuseas, vómito, ¿sí? Cuadros psicóticos, incluso alucinaciones, delirio y convulsiones. Síndrome de abstinencia a las benzodiazepinas, ¿sí? Dice, después de dosis moderadas, ansiedad, agitación, incremento a la sensibilidad a la luz y al ruido, parestesia, sensaciones extrañas, calambres, sacudidas mioclónicas, movimientos incontrolados de algún grupo muscular, trastornos del sueño y mareos, ¿no? El paciente ahora ya no va a dormir. Dosis moderadas, ¿sí? Dosis altas, puede ser convulsiones y delirios, cuando el paciente utilizaba dosis altas de estos fármacos. Okay. Tratamiento del síndrome de abstinencia por barbitúricos consiste en quitar el barbitúrico y dar otro sedante, ¿verdad? En este caso, ¿cuáles? Pues las benzodiazepinas, principalmente una benzodiazepina de acción prolongada como es el diazepam, ¿sí? Y poco a poco ir disminuyendo entonces ahora la dosis de la benzodiazepina para no hacerlo ahora adictos a las benzodiazepinas, ¿sí? Nos dice que aparte hay un cuadro también conocido como síndrome de supresión terapéutica, ¿sí? En que aparte de estos signos y síntomas de la abstinencia clásica, se puede presentar en el paciente en un lapso más prolongado, pérdida de peso, parestesias, cefalea, ¿verdad? ¿Sí? Pasamos a otro grupo farmacológico, los opioides, ¿sí? Ya lo sabemos, son fármacos analgésicos principalmente potentes. En la escalera del manejo del dolor de la OMS se van a administrar en el segundo o tercer escalón, preferentemente, ¿sí? Se utilizan para el dolor agudo como para el dolor crónico. Obviamente, en el dolor crónico es donde nos van a producir la farmacodependencia, ¿sí? Entre sus características, aparte de ser analgésico, es que producen un estado de bienestar o de euforia. Se presenta tolerancia y dependencia tanto física como psíquica, ¿verdad? O sea, adicción, hablando de la dependencia psíquica, ¿sí? Y síndrome de abstinencia, que recuerden que es la manifestación de la dependencia física. ¿Cuáles son los más frecuentes? Va a depender de la región, del medio social, ¿verdad? ¿Por qué? Porque varía el costo también y la facilidad de adquirirlo, ¿sí? Dicen que entre las más frecuentes, sí, a nivel mundial tenemos a la heroína, que se administra de forma parenteral, la morfina, administración oral parenteral, muy utilizada para el control del dolor, ¿sí? Actualmente en nuestro país ya también, oxicodona, por ejemplo. En los profesionales de la salud, los que más se utiliza a nivel hospitalario, obviamente la morfina actualmente en nuestro medio también, y el fentanilo, muy utilizado principalmente inicialmente por anestesiólogos, así como la meperidina o demerol, ¿sí? ¿Qué es lo que causa la muerte con la sobredosis de los opioides? Igual que los sedantes hipnóticos, una depresión respiratoria, ¿sí? La presencia de síndrome de abstinencia va a estar caracterizada por lagrimeo, rinorrea, ¿verdad? Bostezos, diaforesis, debilidad, náuseas, vómito,
hipererección, temblor, hiperpnea, va a estar respirando más agitadamente, ¿sí? Nos dice que la supresión como tal rara vez es mortal. Mortal es la sobredosis, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? Se utiliza, entre otras cosas, otro opioide, pero otro opioide de acción más prolongada y generalmente de menor potencia, ¿sí? Entonces, entre ellos tenemos a la metadona, a la buprenorfina, naltrexona. ¿Cuál es el tratamiento de la intoxicación aguda por opioides? Obviamente, primero identificarlo. Tenemos una triada clásica de la intoxicación por opioides, la miosis. Pero esa miosis también que se caracteriza por ser una miosis intensa, ¿verdad? Una pupila puntiforme, así se conoce, pupila puntiforme. La pupila apenas se ve un puntito, ¿sí? Al mismo tiempo acompañada de depresión respiratoria. Vemos que el paciente tiene una disminución de la frecuencia respiratoria y una disminución en la amplitud de los movimientos respiratorios. Y la depresión del sistema nervioso central. Esa triada nos hace sospechar en una intoxicación por opioides y generalmente se dice que la miosis puntiforme es patognomónica de un cuadro de intoxicación por opioides. Entonces, si tenemos esa miosis puntiforme más depresión respiratoria, más depresión del sistema nervioso central, estamos sospechando fuertemente en una intoxicación por opioides. Está indicado el manejo, sí, de acuerdo a una intoxicación por opioides. ¿Sí? Nuestro ABC, como siempre, dijimos, hay depresión respiratoria, hay pérdida de la conciencia, vamos a tener nuestra vía aérea libre y vamos a apoyar la ventilación de acuerdo a las características de la ventilación de ese paciente en ese momento. Administración de oxígeno, ya sea por cánulas nasales, mascarilla facial o en un momento dado vamos a necesitar la intubación orotraqueal para asegurar la vía aérea y tener una ventilación adecuada de nuestro paciente, ¿sí? Vamos a manejar un apoyo cardiovascular, ¿sí? Vamos a monitorizar a nuestro paciente en forma continua, ritmo cardíaco, presión arterial, ¿sí? Y de acuerdo a la presión arterial, vamos a utilizar administración de líquidos para mejorar la presión arterial o la administración de aminas. ¿Cuáles son las que más utilizamos? La norepinefrina, la dopamina. Pero recuerden también que tenemos antídotos para los opioides, ya lo hemos hablado mucho, ¿sí? ¿Cuáles son los de primera línea? La naloxona y la naltrexona en nuestro medio. El siguiente tema, jóvenes, es el alcoholismo. Es un tema un poquito más largo. El alcoholismo, recuerden, el alcohol otra vez es una droga lícita y entonces la persona obtiene el acceso libre, a diferencia de los opioides, que se necesita una receta médica, ¿sí? Que muchas veces la intoxicación o la farmacodependencia del paciente que lo está tomando por indicación médica, pero durante un tiempo prolongado, ¿sí? Las benzodiazepinas, se necesita receta médica, los barbitúricos se necesita receta médica. Para el alcohol, no, ya volvemos a lo mismo, es de venta libre y no importa la cantidad que tú vayas a comprar. Entre más alcohol compres, mejor, ¿verdad? Para las personas que lo venden. No hay una restricción. Y entonces, por consiguiente, es posiblemente la adicción, ¿sí? La sustancia a la que hay mayor farmacodependencia y que, como ustedes lo saben, es causa de muchas muertes, ¿verdad? ¿Sí? Recuerden ustedes que muchos de los accidentes vehiculares, ¿sí? En muchos accidentes vehiculares se encuentra involucrado el alcohol. En muchas muertes violentas, ¿verdad? Se encuentra involucrado el alcohol. Que la mayoría de las muertes por accidentes vehiculares es precisamente en gente joven como ustedes. Cuidado, jóvenes. Tenemos entonces este alcohol, ¿sí? Nos dicen que ocurren más de 600,000 visitas, ¿sí? En Estados Unidos, 600,000 visitas, ¿sí? A los servicios de emergencia, ¿sí? Por intoxicación etílica. Y que ocurren alrededor de 85,000 muertes anuales, ¿sí? En Estados Unidos por una intoxicación alcohólica, ¿sí? Otra característica del alcohol que debemos conocer y no debemos olvidar, jóvenes, ¿sí? El alcohol produce alteraciones
en el feto. Los niños de padres de madres alcohólicas principalmente, ¿verdad?, nacen con varios defectos. ¿Sí? Tenemos un síndrome feto-alcohólico. Características bien identificadas, ¿sí?, en el niño de madres alcohólicas. ¿Sí? ¿Es frecuente la adicción al alcohol? Claro que sí. Hay diferentes estadísticas, otra vez van a variar de acuerdo al nivel socioeconómico, a la región, a los países, etc. Nos dicen que del 8 al 10% de la población tiene un problema, ¿sí?, de consumo por el alcohol. 8 al 10% de la población. Si eso lo llevamos, por ejemplo, a nuestra población mexicana de 126 millones, nos dicen actualmente, pues vean que los problemas con alcohol, ¿sí?, se presenta en millones de individuos en la población mexicana. ¿Sí? Vamos posteriormente a ver la farmacocinética del alcohol, el metabolismo del alcohol jóvenes, pero esto lo vamos a dejar para verlo con más calma para una segunda sesión. Esto sirva como la primera parte de farmacodependencia. Como siempre, agradezco la atención de todos ustedes y como siempre sus dudas ante los maestros en las clases presenciales por Zoom, ¿verdad? Gracias nuevamente, jóvenes. Continuamos posteriormente con alcoholismo.